Bueno, bienvenidos todos. Soy David Levy. Como habéis visto antes, soy uno de los líderes de la community de Barcelona. Y la idea de esta sesión es compartir con vosotros la solución de VMware, de Disaster Recovery, que se llama VMware Cloud Disaster Recovery o VCDR. El tema del Disaster Recovery, ¿vale? Yo creo que todos ya somos más que conscientes de que un Disaster Recovery sí o sí es necesario, sí o sí tenemos que tenerlo. Lo que pasa es que tenemos que lidiar muchas veces con cómo montar ese Disaster Recovery, cuánto nos va a costar ese Disaster Recovery y el día que lo utilicemos, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y si va a funcionar, ¿lo hará como esperábamos o lo hará como bien podamos levantar algo? ¿Vale? Entonces, uno de los temas más importantes de un Disaster Recovery es el coste. ¿Vale? Muchas veces lo que hacemos es levantar un segundo data center, replicar, con lo que tenemos que tener todo ese hardware y toda esa infraestructura preparada para poder levantar las cargas y tener esa réplica. ¿Qué nos implica? Además de la parte económica, nos implica también toda la parte de management. ¿Vale? Entonces, nos podemos encontrar en diferentes situaciones. La primera, tenemos este Disaster Recovery, ¿vale? Y por el motivo que sea, coste, renovación tecnológica o demás, podemos coger, eliminarlo de una ubicación física y llevarlo al cloud. O podemos complementarlo. Ya tenemos un Disaster Recovery, pero necesitamos una vuelta más, ¿no? En nuestro plan de continuidad y podemos generar un nuevo Disaster Recovery que complemente este en cloud. No puede ser que no tengamos ninguno porque no estamos en situación de tenerlo y ahora, pues quizás es una opción, ya que empezamos de cero, generarlo en el cloud, por las ventajas que nos pueda aportar en cuanto a tiempos y disponibilidad de hardware y depende de qué servicios gestionados. Y no hay que olvidar que cuando montamos cosas en cloud también necesitamos un disaster recovery. ¿Vale? Esto muchas veces nos pasa, que desplegamos algo en cloud y como no lo tenemos en ese sótano que solemos llamar CPD, se nos olvida que hay un hardware asociado y que hay unos problemas y que quizá un día se nos va todo al traste y nos quedamos sin nada. ¿Vale? Con lo que el disaster recovery, podemos utilizar el cloud como destino, pero si estamos utilizando el cloud como fuente de entrega del servicio, también tenemos que generar un disaster recovery para esas cargas. ¿Cómo atacamos esto desde el punto de vista de soluciones VMware? ¿Vale? En esta pirámide vemos un poquito lo que es todo lo que podemos llegar a hacer para alta disponibilidad y para continuidad de negocio. ¿Vale? De arriba abajo, desde lo más crítico, con valores más exigentes de RPO y RTO, hasta abajo, ¿no? Lo que serían los valores más ligeros de RPO y RTO. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué estamos haciendo muchos de nosotros hoy en día? Primero, para las cargas más críticas, directamente hacemos un clustering a nivel de aplicaciones. No entregamos el servicio desde una única aplicación o desde un único servidor, sino que lo hacemos desde varios de manera clusterizada, de manera que si uno cae tenemos el otro. Esto puede estar en la misma plataforma o puede estar en plataformas separadas. Después podemos hacer stretch cluster con VMware. ¿Vale? Podemos tener nuestra infraestructura de VMware en un data center y montar una infraestructura en un segundo data center y llevar a cabo esa replicación, de manera que uno es activo, otro es pasivo. Si nos cae el primario, el secundario va a tener las máquinas registradas, va a tener la información dependiendo de comunicaciones, latencias y demás. Incluso podemos llegar a tener un RPO de cero en estas configuraciones. Después tenemos otra herramienta de VMware que es el Site Recovery, ¿vale? Que muchos ya lo conocéis, no es nada nuevo. Nos permite tener replicadas nuestras máquinas virtuales en un segundo site. ¿Vale? Y aquí podemos llegar a tener RPOs de 5 minutos y RTOs muy, muy bajos, porque existe la infraestructura destino, existe el objeto de máquina virtual, está registrado, están los datos replicados y básicamente lo que tenemos que hacer es hacer un power on de esas máquinas de una manera orquestada con los cambios que toque para poder dar servicio, ¿vale? Pero el RTO realmente es bajo. Y después teníamos las soluciones de backup, ¿vale? Todos tenemos o deberíamos tener un backup, ¿vale? El problema del backup es que solemos hacer una única copia diaria, con lo que el RPO es de al menos 24 horas y el RTO pues, suele tender a infinito, porque muchas de las soluciones de backup, por ejemplo, nos requieren levantar las máquinas de una en una
o si hemos sufrido un ataque de ransomware y no sabemos qué versión levantar, podemos, ¿vale?, dedicar demasiado tiempo a estar levantando cada versión y ver cuál es la que está bien y es la que vamos a recuperar. Entonces, lo que ha hecho VMware es añadir un elemento aquí en medio entre la solución de Site Recovery y la solución de backup tradicional, que es vCDR. Lo que nos va a aportar vCDR es una solución intermedia para nuestras cargas, ¿vale? Y digo intermedia ¿por qué? Porque nos va a dar el RPO mínimo de 30 minutos y el RTO, vamos a ver que hay dos maneras de consumir el servicio, ¿vale? Que nos puede dar un RPO que podemos decir mediano, o no, perdón, un RTO que puede ser mediano o un RTO que puede ser bajo, ¿vale? Pero la gran diferencia viene en el RPO, ¿vale? Son 30 minutos con respecto a los 5 que podemos tener con Site Recovery. ¿Cuál va a ser la ventaja de vCDR con respecto a Site Recovery? Va a ser la manera que utilizamos de replicar, ¿vale? Y lo que vamos a llamar el Scale Out Cloud File System, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, me paráis, abrís la cámara, el micro con lo que queráis y pasamos a comentarlo, ¿vale? Puede ser demasiado aburrido escucharme durante media hora seguida. Vale, listo. No voy a entrar en concepto RPO y RTO, ¿vale? Entiendo que todos tenemos claras estas siglas. Si alguien necesita alguna aclaración, lo mismo, ¿eh? Por el chat, si no yo, el resto de compañeros seguro que puede añadir la información. Vale, vCDR. ¿Qué es lo que va a hacer vCDR? Vale, vCDR lo que nos va a permitir es coger todas nuestras máquinas virtuales y replicarlas a lo que ellos llaman el Scale Out File System, ¿vale? El Scale Out File System no es más que un alojamiento storage cloud, en este caso un bucket S3. Nosotros vamos a instalar un conector en nuestro vCenter que va a replicar todas nuestras máquinas con el valor mínimo que hemos dicho antes de RPO de 30 minutos y vamos a tener todas nuestras máquinas en este bucket S3. ¿Vale? Y no vamos a necesitar tener ningún entorno vSphere levantado para poder llevar a cabo esa réplica. Lo necesitaremos para cuando necesitemos invocar el Disaster Recovery. Y aquí es donde entra la puntualización sobre el RTO, ¿vale? Consideraremos que el RTO es medio porque tendremos los datos, pero no tendremos la infraestructura de cómputo para ejecutar esas máquinas virtuales. Entonces, necesitaremos determinado tiempo para poder disponer de esa infraestructura para poder levantar esas máquinas virtuales. ¿Cuánto tiempo? Lo que vamos a tardar en levantar un SDDC en VMware Cloud. ¿Vale? Vamos a desplegar este SDDC y entonces vamos a leer las máquinas de ese Scale Out File System. Típicamente levantar un SDDC en VMware Cloud son unos 120 minutos. ¿Vale? Con lo que estamos hablando que nuestro RTO, cuando os he dicho mediano, empieza a partir de 120 minutos, que es cuando voy a poder empezar a levantar esas cargas en ese nuevo entorno que he desplegado. Pero también os he dicho... Una pregunta, David. Entonces, si estoy lanzando la creación de SDDC y durante estas 2 horas recuperar mi CPD y pensar, no hace falta, ¿puedo parar? Sí, correcto. Perfecto. Sí. Ahora, esto es importante. Cuando definimos realmente el plan de invocación del DR, cuando le damos al botón de alarma, realmente tenemos que estar seguros que queremos levantar el servicio, que la avería que estamos teniendo requiere de poner en marcha ese plan, ¿vale? Porque hay determinadas cosas que podemos llevar a cabo en on-premise, como apagar algún elemento secundario y demás, que luego quizá no es fácil de arrancar. Entonces, podemos tener contemplado y llegar a cometer el error, ¿no?, de intentar levantar un DR y resulta que no lo necesitamos, con lo que sí que podemos pararlo, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que cuando planificamos deberíamos tener claras las casuísticas en las que invocamos el DR, ¿vale? Sobre todo en este tipo de soluciones en las que no disponemos de ese hardware o de esa infraestructura. Sería diferente para Site Recovery, que sí que tenemos las máquinas y quizá en esas 2 horas
Nos ha sobrado tiempo a levantar, dar servicio, recuperar y volver para atrás. ¿Vale? Pero sí, aquí podríamos llegar a pararlo. A ver, es que, perdona, David, realmente a lo que pregunta Russell yo creo que sí, falta una pata, sí. que es que en todo plan de disaster recovery hay que hacer un plan o un diseño de quién declara el desastre y bajo qué circunstancias. No creo que sea el tema de la charla de hoy, no, pero bueno, entonces, que todo requiere un plan. Esto de improvisar un disaster recovery no vale que el jefe empiece a dar puñetazos en la mesa y diga, es que somos no sé quién y hay que sacar esto adelante. No, mire usted, esto tiene un proceso. Claro, yo empecé el discurso teniendo en cuenta que o todos ya tenemos un disaster recovery o todos hemos pasado o estamos pasando por ese proceso. Y la pirámide esta nos ayuda porque si hemos hecho eso, hemos hecho una categorización de nuestros servicios y sabemos que no todos son críticos, sobre todo cuando vemos lo que nos cuestan las soluciones de disaster recovery y que no queremos quizá RPOs tan bajitos para todos nuestros servicios, ¿vale? Entonces, sí, he partido de la base de que hemos sido capaces de categorizar estas herramientas de disaster recovery, esto es muy importante, son compatibles entre sí. O sea, no tenemos que escoger una u otra, sino que las podemos combinar, ¿vale? Determinadas cargas pueden ir a Site Recovery, determinadas cargas pueden ir a BCDR, ¿vale? Lo cual puede hacer que a nivel económico nos podamos ajustar según los RPOs y RTOs de cada una. Y matizando un poquito más la pregunta de Russell, en el momento que levantas o solicitas desplegar ese DDC, lo que vas a poder hacer es cuando ha terminado borrarlo, ¿vale? Pero a media ejecución tampoco lo vas a poder parar. Entonces, ¿puedo cancelar? Sí, o sea, puedes lanzar el abort, pero vas a tener que esperar que se despliegue. ¿Vale? Es verdad que pues, va a vivir un minuto, que es el tiempo que le vas a dar para que se muera. ¿Vale? Cosas interesantes, ¿vale? De BCDR hemos dicho que no hace falta esa infraestructura, con lo que nuestro RTO va a ser algo elevado, pero si queremos bajar ese RTO, lo que podemos hacer es tener un entorno en Pilot Light. ¿Vale? Podemos tener una infraestructura desplegada a la espera de ser utilizada. ¿Qué nos va a pasar con esto? Pues que vamos a bajar esos 120 minutos que necesitamos para ese despliegue y ya no los necesitamos, porque esa infraestructura ya está desplegada, ¿vale? En un entorno Pilot Light o en un entorno el más reducido posible, ¿vale? Es probable que lo que necesitemos sea agrandar ese entorno para poder dar cabida a todas nuestras máquinas, ¿vale? Pero entonces hablaremos de pocos minutos, no hablaremos de un rango de 2 horas. Cosas interesantes. Una de las grandes ventajas de BCDR como de Site Recovery es la capacidad que tenemos de orquestación, tanto para llevar a cabo la protección como para llevar a cabo la recuperación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos tener unos protection groups, que es donde vamos a asociar qué máquinas protegemos y con qué políticas, y las vamos a poder generar de manera dinámica. Por ejemplo, un determinado tag de vCenter puede hacer que una máquina vaya a un protection group o a otro, o una carpeta donde yo la aloje, o incluso un patrón de nombre de máquina virtual, ¿vale? De manera que cuando yo estoy desplegando una de mis máquinas virtuales, si tengo un sistema de categorización de tags o de carpetas, ya la estaría dando de alta directamente en este plan de Disaster Recovery. Y esto es muy importante, porque lo que nos pasa muchas veces es que desplegamos máquinas y podemos cometer este error de no darla de alta en el Disaster Recovery. O pensar cuando la desplegamos que iba a ser una prueba, un piloto y demás, y no requería y luego realmente se queda como un entorno productivo, ¿vale? Si lo ligamos a tags, a carpetas o a nombres, automáticamente esa máquina estará protegida con la política que marquemos, ¿vale? Y, por ejemplo, la política lo que podemos hacer son diferentes puntos de retención, porque quizá queremos recuperar lo más, lo más nuevo, pero quizá en un ataque de ransomware lo más nuevo no me sirve y lo de la semana pasada tampoco. Pero aún así no quiero tirar de backup por la agilidad que me puede dar la solución, ¿vale? Entonces yo puedo combinar diferentes políticas de retención. Puedo tener varias. Por ejemplo, la primera es durante 24 horas me vas a hacer una copia cada 30 minutos y esa copia va a vivir 24 horas. La puedo combinar con me vas a guardar una copia cada día que va a tener un tiempo de vida de una semana. Y la puedo complementar con una copia de cada semana, va a tener un tiempo de vida de 30 días. ¿Vale? Y así sucesivamente, una copia trimestral, una copia anual.
y de esta manera puedo tener diferentes puntos de retención a los que volver. Y en caso de intentar levantar SDR, puedo escoger fácilmente qué punto es el que quiero levantar. ¿Vale? ¿Hasta cuánto? Pues como siempre, los límites que nos pone. Esto en la web de ConfigMax de VMware tenéis los máximos. Veréis que hay un número máximo de snapshots que podemos hacer por cada protection group y un número máximo de protection groups que podemos tener en cada implementación. ¿Vale? A partir de ahí, pues generamos el número de retención y el número de máquinas en cada protection group. A la hora de poner en marcha SDR, tendremos, por ejemplo, podremos generar dependencias entre unas VMs y otras, porque el orden de arranque es muy importante. ¿Vale? Podemos poner puntos de control que requieran una acción humana. Por ejemplo, podemos poner un banner que nos diga, ¿estás seguro que quieres levantar SDR? ¿Vale? Y aunque sea un proceso automatizado, alguien tiene que ir y darle al yes y evitar un arranque por error. ¿Vale? O entre una aplicación y otra, por ejemplo, pedir una validación. ¿El entorno es funcional? Sí. Vale, entonces tiro para adelante con los siguientes. ¿Vale? De manera que lo que nos aporta es muchos mecanismos de orquestación, tanto para realizar la protección como para realizar la recuperación. Un poquito explicado en un gráfico, ¿vale? Ahora que más o menos os he hecho un pequeño overview. Nosotros tendríamos nuestro entorno on-premise, que es el que vamos a proteger, ¿vale? Vamos a hacer esta replicación, recordamos que son 30 minutos, y la vamos a enviar a este Scale Out File System, ¿vale? Todas nuestras máquinas se están replicando aquí. Y esto es lo único que necesito yo para realizar esta réplica, ¿vale? Fijaros que no tengo nada más desplegado en ningún sitio. Estoy almacenando estas máquinas de manera comprimida y deduplicada, ¿vale? A la espera de invocar este DR. ¿Qué pasa? Yo habré instalado esto previamente, ¿vale? Que me lo he saltado, que es el conector que va a hacer esta orquestación de estos snapshots hacia S3. En el caso de desastre, voy a invocar el DR, ¿vale? Invocar el DR, en este caso, como no tenía nada, lo primero que va a hacer es desplegarme un SDDC, lo cual va a requerir aproximadamente 120 minutos. Aquí pone 90, vale, pero ya os digo que más o menos son 120 minutos. ¿Qué pasa? Yo tengo ya mi solución hiperconvergente para levantar estas máquinas, pero es que mis máquinas están aquí. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es un live mount. Voy a montar este bucket como un data store NFS. Se registrarán las máquinas y podré dar servicio. ¿Qué me voy a encontrar? Bueno, es un data store NFS que está leyendo de un bucket S3. El performance de disco no va a ser el mejor, por supuesto, ¿vale? Pero lo que yo voy a poder hacer en background es ir moviendo estas máquinas a la vSAN que voy a tener desplegada aquí. En primera instancia he montado este data store en NFS, ya tengo mis máquinas, están en un entorno storage seguramente degradado con respecto al performance que tenemos on-prem, pero las voy moviendo en background de manera que cuando ya han llegado a esta vSAN el performance de storage es el oportuno. ¿Cómo las voy a mover? Pues en el orden de criticidad, ¿vale? Porque recordamos que tenemos todas las herramientas de orquestación para invocar este DR que nos ayuda justamente a marcar la prioridad de arranque, ¿vale? ¿Qué pasa cuando ya lo he arreglado todo? Y esto es muy importante, ¿vale? Mi entorno on-prem vuelve a estar vivo, está todo funcional y yo quiero volver a dar servicio desde mi entorno on-prem. Tengo que hacer el failback. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos que tener en consideración cuando utilizamos tecnologías cloud? Y aquí va a entrar Russell de aquí un rato. Los costes y los costes de data transfer, ¿vale? Esto es muy, muy importante porque nosotros vemos máquinas virtuales, vemos disco, vemos balanceadores, pero no solemos pensar en los bits que enviamos y recibimos, ¿vale? En el caso de BCDR, el data transfer, que en esta tecnología se pagaría de salida, de entrada nunca, ¿vale? Pero de salida sí. El data transfer estaría incluido. Quiere decir que si aquí fue algún tipo de fallo que provocó que yo no perdiera la totalidad de mis datos, ¿vale? Y que el failback yo puedo tirar de deltas que no superen el 50% de este storage, no voy a pagar nada por el data transfer out.
¿vale? Entonces, si fue algún tipo de parada que no me provocó la pérdida absoluta de información y mi failback es una parte de esos datos, básicamente de los deltas que generé mientras el DR estaba vivo, no me tengo que preocupar del data transfer out, ¿vale? Y esto es algo muy importante, porque cuando hacemos un failback, depende cómo, podemos estar hablando de muchos teras de información saliente. ¿Vale? ¿Cuándo no me va a servir? Pues cuando se me ha incendiado todo o mi cabina ha echado humo y no tengo dato con el que hacer el delta y estoy volcando de cero toda mi información. ¿Vale? Pero si realmente el volumen de ese delta no supera el 50% de todo el espacio que yo tengo como réplica e histórico de mis máquinas, no tendré ningún coste de data transfer out. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Seguro? Vale. Os enseño otro gráfico, ¿vale? Porque perdona, una pregunta. Venga, por decir vale, algo. Entiendo que hay un procedimiento orquestado para hacer el failover en caso de cacharrazo. ¿Pero el failback también hay alguna orquestación o lo vas haciendo tú a pedales? Lo puedes hacer de manera manual o lo puedes hacer de manera orquestada. ¿Vale? Ahí tienes tú el control de cada uno. ¿Vale? Normalmente lo que tenemos como muy integrado es el failover. Y es cuando necesitamos cometer los mínimos errores posibles y tener, ¿no?, la mayor agilidad. Es verdad que el failback es como un proceso más relajado porque tenemos cierta desconfianza, ya no tenemos esa prisa porque hay servicio y vamos volviendo poco a poco. ¿Vale? Entonces el failback se suele hacer de manera manual. Pero bueno, se puede llegar a orquestar igual. ¿Vale? Vale. Este era la manera que solo David, tenía... hay una pregunta en el chat. Sí. Que dice si el igres en el failback supera el 50% de la factura, en totalidad vale. ¿Tú has visto el chat? No, es que tengo demasiado, no lo puedo ver. Vale, entonces, si el igres en el failback supera el 50%, ¿qué se factura? ¿La totalidad de los datos? O el excedente del acceso? 50%. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es descolgar el teléfono, llamar a tu representante de VMware y decirle, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Vale? Porque bueno, no tengo el detalle. Yo quiero entender que se paga el 50%, perdón, lo que excede del 50%, ¿vale? Pero no hay información realmente clara en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque es una barrera como demasiado fija. Porque si en vez del 50 es el 55, no me vas a hacer. Entonces, lo que intenta hacer VMware con esto es decir, oye, yo el failback te lo voy a dar gratis porque es una parte muy importante del coste. Lo que no quiero es mala fe. ¿Vale? No quiero que estés moviendo datos de entrada y salida y demás. ¿Por qué? Porque VMware sí que paga por este tráfico AWS. El que no acaba pagando es el cliente final. ¿Vale? Entonces VMware lo hace como motivación hacia el cliente de decir yo te lo voy a incluir en el servicio, pero no quiero mala fe. Y por eso es umbral del 50%. Y por eso entiendo que para determinados casos ese umbral es flexible o puede llegar a ser flexible. ¿Vale? Entonces, ¿de qué nos hemos preocupado para construir este DR? Del número de máquinas virtuales que estoy protegiendo, ¿vale? Ya que VCDR tiene un licenciamiento por cada una de las máquinas que voy a proteger, y del uso de mi Scale-out File System, como cuántos teras tengo en mi bucket S3. ¿Vale? Esto es lo que pago por la protección. Por el DR, pues voy a pagar esto, ya lo estaba pagando, más el entorno que ya he desplegado por las horas que lo haya desplegado. ¿Y si tienes el Lightpilot también pagas un extra o no? Ahí voy, ¿vale? Entonces esta es la mínima expresión que tengo el RPO de 30 minutos, ¿vale? Y tengo el RTO de más de 120 minutos, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero ajustar un poquito más el valor del RTO? Decíamos, tenemos el Pilot Lite, que va a ser exactamente lo mismo, pero con la única diferencia de que esto va a estar desplegado con 2 hosts, ¿vale?
Yo voy a hacer la réplica exactamente igual, voy a tener los mismos datos de RPO, esto no lo voy a mejorar, ¿vale? Va a funcionar igual, mis orquestadores, mi protection, mis máquinas van a estar guardadas en mi scale out, ¿vale? Esto es importante. Yo tengo mi entorno vSphere levantado, pero el storage sigue siendo el del scale out file system, ¿vale? Con lo que mis máquinas protegidas están aquí, no están aquí. Pero yo tengo esto vivo y no quiero estar comiendo palomitas y viendo cómo quemo billetes porque tengo ahí un entorno de 2 hosts que no está haciendo absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues puedo complementar, que es lo que hemos dicho al principio. Una solución no excluye la otra. Y puedo coger y hacer un site recovery entre mi on-prem y entre este SDDC que he desplegado. De manera que yo ciertas cargas las puedo tener aquí con site recovery, ¿vale? Que serían estas. Y ciertas cargas aquí con BCDR. Es una manera de amortizar este entorno que voy a tener desplegado. Puedo hacerlo con un site recovery, puedo levantar máquinas productivas, puedo levantar máquinas tipo test, puedo levantar lo que quiera. ¿De qué me tengo que... ¿Qué suelen hacer la gente? Pone, por ejemplo, un par de domain controllers, quizás un base de datos muy crítico, cosas así, con, por ejemplo, un SQL Always On, o hacen aquí, cosas así. Este ejercicio es muy chulo, ¿vale? Porque primero hay que partir de la base de tienes categorizadas tus aplicaciones y realmente tienes diferentes categorías, ¿vale? Y esto implica, ¿vas a querer utilizar 2 sistemas de réplica diferentes? Con lo que hay, ¿no? Tienes que gestionar un site recovery y un BCDR, ¿vale? Si la respuesta es no, mis aplicaciones más o menos tienen los mismos criterios, o no, no quiero gestionar 2 entornos de 2 aplicaciones de DR diferentes, entonces aquí la gente opta pues por utilizarlo para desbordamientos o cargas de test o desarrollo, ¿vale? Yo personalmente no me he encontrado a nadie que tenga cargas productivas en on-premise y cargas productivas en un Pilot Lite, ¿vale? Sino que se utiliza este excedente como un entorno de desbordamiento o test. Pero sí, realmente vas a poder gestionar estas 2 plataformas, que al final son tecnologías VMware, ¿vale? Y tienes esa diferencia de categorización, entonces hay que empezar a mirar cuántas máquinas hay de cada tipo y ver realmente si te salen los números o no. Porque yo he visto, depende cómo, si voy a tener este entorno desplegado, porque quiero este Pilot Lite, ¿vale? Aquí puedo tener más o menos unos 10 teras de máquinas. Si a mí me caben en 10 teras estas máquinas, esta réplica, entonces ya no me salen los números de un sistema compuesto. Con lo que va a depender un poquito de cómo de grande es el entorno. ¿Vale? Entonces hay situaciones en las que una segregación puede ser más económica y hay situaciones en las que el coste se puede disparar porque estamos duplicando. ¿Vale? Una cosa que no os he comentado y es BCDR tiene como un peaje de entrada y es este bucket como mínimo va a ser de 10 teras. ¿Vale? Yo puedo utilizar 3, 4 o 5, pero voy a pagar por 10. ¿Vale? Con lo que quizá montar un BCDR para 1 tera, depende cómo, no me puede salir rentable. O depende cómo, con qué lo compare, me sobra pagar esos 9 teras extras porque sigue siendo una solución muy económica porque no tengo hardware desplegado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando yo estoy utilizando este Pilot Lite para algo que no sea BCDR? Tengo que tener en cuenta que cuando hago la invocación del DR, voy a hacer este live mount y voy a levantar estas máquinas aquí. ¿Vale? Lo cual probablemente va a hacer que estos 2 hosts necesite hacerlos crecer para poder tener el cómputo necesario para levantar todas estas máquinas. ¿Vale? Pero esto es un entorno cloud que puede crecer y puede decrecer. ¿Vale? Y el failback sería lo mismo, ¿vale? El failback de BCDR que ya hemos comentado y por otro lado iría el failback de Site Recovery que no hemos comentado, pero que bueno, es un failback igual. Aquí sí que se paga el dado a transfer out. ¿Y qué pasa con los dos hosts? ¿Pueden devolverlas porque si superas e incrementas el vSAN a 3 hosts, no puedes 4 o 5, ¿puedes ir otra vez al 2 o tienes que quedar con 3? No,
Esto puedes empezar en 2, el mínimo es 2, ¿vale? De aquí puedes moverte a 3, a 4, bla, bla, bla. Pero este camino no se puede hacer. No puedes volver de 3 a 2, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a hacer? No pasa nada. Delete y lo creas de nuevo con 2. ¿Vale? Si es BCDR da lo mismo, porque aquí solo utilizabas cómputo. En el momento que has hecho el failback, este entorno está vacío. No tienes datos. Con lo que puedes hacer un delete y volverlo a crear de cero. ¿Vale? ¿Dónde vas a tener problema? En soluciones compartidas, porque las máquinas de Site Recovery sí que tiraban de este storage de aquí. ¿Vale? Por eso decía antes, cuando empezamos a combinar y empezamos a hacer ejercicios económicos, hay que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Y quizá el recuperarse y el no poder hacer este tipo de encogimiento, si la palabra es correcta, pues puede tener algún tipo de repercusión en nuestra decisión. Vale, pues hasta aquí mis diapositivas. ¿Qué dudas, qué preguntas tenéis? Yo es que siempre pienso en la pasta cuando veo estas cosas y digo, vale, esto es muy bonito y sale muy bien. Pero, y luego, estas máquinas virtuales que han levantado en el Disaster Recovery, ¿tengo que pagar luego las licencias de sistemas operativos y demás aparte o cómo funciona eso? Vale. ¿Qué es lo... ¿Quién paga la fiesta? Vamos. ¿Quién paga? Bueno, la fiesta la pagas tú siempre. Esto es así, no nos podemos engañar. ¿Qué es lo que entra? ¿No? Lo que decíamos, la parte mínima va a ser esta de aquí, que es cuántas máquinas virtuales estás protegiendo, cuánto estás ocupando. En el Pilot Lite hay que pagar además la infraestructura. En el evento de un DR, esto se sigue pagando porque sigues estando con esta protección, estás pagando tus hosts y tus hosts incluyen el hardware, las licencias de vSphere y las licencias de vSAN de NSX y el soporte de VMware. ¿Vale? ¿Qué es lo que no estás pagando? No estás pagando el resto de servicios que necesites para que realmente tus usuarios se conecten. ¿Vale? Porque aquí cuando hablamos de DRs, hablamos de DRs de nuestro entorno vSphere. No estamos hablando de todos los elementos accesorios a ese entorno vSphere para que realmente mi usuario consuma el servicio. ¿Vale? Entonces aquí quizá me tengo que preocupar de necesitaré, no sé, load balancers, no sé, ¿qué más? ¿Qué otros servicios puedo tener ahí que necesite? ¿Vale? Eso va a tener coste. Sí, VPNs, sí, firewalls, bla, 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 bla. Si dejamos esto fuera, ¿vale? Porque aquí al final cada uno es único y tendrá sus necesidades y nos restringimos aquí lo que dices tú. Si yo aquí tengo sistemas Windows, ¿vale? Estoy levantando mi máquina Windows aquí igual que la estoy levantando aquí. Estoy haciendo un Bring Your Own License, ¿vale? Porque para Microsoft realmente este entorno es nuevo, no es el tuyo. Entonces aquí lo que hay que mirar es cómo tienes tus licencias Microsoft para ver si Microsoft te autoriza o no levantar esas licencias en cloud, ¿vale? Y esto es un tocho pues del tamaño de los pilares de la Tierra, ¿vale? Porque va a depender de la fecha de adquisición, va a depender de si tienes una cosa que llaman software assurance y va a depender de varias cosas, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de licencias específicas de sistema operativo o, por ejemplo, de motores de base de datos como Oracle, SQL Server y demás, es importante ver el tipo de licencia que tenemos y si tienen la capacidad esta del Bring Your Own License. ¿Vale? Si este fabricante me va a poder... Sí, lo sé, pero como estaba respondiendo a la pregunta, si este fabricante me va a permitir o no ejecutar esa carga en cloud, ¿vale? Pero esto me va a pasar en cualquier sistema de DR que yo vaya a montar. Con la peculiaridad. En este caso, porque lo estoy levantando en cloud, en el caso de lo estoy levantando en otro entorno vCenter, porque es otro entorno vCenter. ¿Vale? Por ejemplo, si lo que estoy haciendo es una réplica, como hablábamos de Stretch Cluster, tengo que pagar las licencias de vSphere. Por ejemplo, VMware no me va a permitir no pagar el segundo site porque solo lo quiero para DR.
¿vale? Entonces ahí hay que buscar la peculiaridad de cada una de los sistemas operativos o aplicaciones que estemos ejecutando. Por lo demás, lo que es puramente DR, en este caso, número de máquinas, teras y si quiero el Pilot Lite o no. Pero este tema es súper importante y es de abogados, porque hay que leerse muy bien esos documentos que son muy complicados. ¿Qué más? Una pregunta, disculpa, que me he desconectado un momento, no sé si lo habéis comentado antes. A nivel de redes, si se monta el SDDC desde cero, me imagino que bueno, se tendría que reconfigurar todo, por lo que el RTO no solo sería 120 minutos. Este RTO es el tiempo que se tarda en crear el SDDC. Después tendrías que reconfigurar todas, bueno, crear todas las redes para dar el servicio. Entiendo que con el Pilot Lite todo esto ya lo podrías tener configurado, por lo que también se ganaría muchísimo tiempo. Sí, ¿no? correcto. O sea, aquí el RTO es mayor a 120, el tiempo puede ser infinito, porque ¿no? ¿Cuánto necesitas tú para reconfigurar tus VMs para dar servicio? ¿Vale? Cosas que nos ayudan, la orquestación de invocar el DR tiene acceso a través de las VM Tools a generar cambios de configuración en los sistemas operativos. ¿Vale? Te podemos dejar orquestado el cambio de IPs, cambio de servidores DNS y cosas así. En el caso no Pilot Lite, este SDDC se levanta de cero, no tiene absolutamente ninguna configuración. Con lo que, ¿de qué me tengo que preocupar? Generar segmentos de red, generar accesos de firewall, ¿vale? Generar VPNs si es necesario. Con lo que, como comentas, toda la parte de networking suma a estos 120 minutos. ¿Vale? Si estoy en el Pilot Lite, ya puedo tener generados los segmentos de red, las reglas de firewall y demás configuraciones. ¿Vale? Y esta parte de networking no se puede empezar hasta que no han pasado los minutos de la creación del SDDC. ¿Vale? Es importante, no se puede paralelizar este tipo de configuración. ¿Vale? Muy buen apunte. Gracias. Vale, pues si no hay más preguntas, os dejo para el café. Si queréis más preguntas, bueno, pues vamos haciéndolo a lo largo del día. Y si no, pues hacemos, yo qué sé, un comentario a través de la community de VMAC.